Iniciamos con este hermoso taller de la segunda venida de Cristo, el Cristo que mora en tu interior. Fíjense que hablamos de Dios todos nosotros, omitiendo algo muy importante, las religiones. Ningún tipo de evangélicos. Los evangélicos son testigos de Jehová, adventistas, pentecostales, Iglesia Universal, y vaya a saber cuántos otros, ¿sí? No hablamos de Krishna, no hablamos de Buda, no hablamos de ninguna otra religión, de nada, ni de Alá, ni de nada. Sí, hablamos de Dios con un sentido universalista, es decir, respetando las creencias de las personas, de todos. Más allá de lo que uno piense, Dios es Dios. ¿Sí? O el Hijo de Dios, o los mensajeros o enviados de Dios. Punto. Sin entrar en ningún tipo de polémica. Bueno, llegamos acá, corazones, a este hermoso discurso 15, página 313, del tomo 1 de la segunda venida de Cristo, de Yogananda. Por amor al mundo, Dios entregó a su Hijo unigénito. Es un diálogo con Nicodemo, es decir, la parte tercera. Sería la conclusión, ¿sí?, de esta conversación tan profunda que ha tenido Cristo Jesús con Nicodemo. Como todos sabemos, Nicodemo seguía al Maestro Jesús, o a Joshua, en secreto, siendo él un maestro de la ley, al servicio, digamos, entre comillas, de Herodes. ¿Se comprende? Y bueno, es muy ilustrativo porque la enseñanza, la explicación va más allá de las apariencias de lo que todos estamos acostumbrados. Entonces, vamos a tocar el tema de Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estamos hablando acá en este caso, obviamente, de Cristo Jesús. Esto tiene que ver con varias profecías del Antiguo Testamento, corazones, ¿sí?, que hablaban de la venida del Mesías, siempre con el nombre figurado, ¿sí?, como por ejemplo el Cristo o Mesías, que son títulos, mas no sabían ese hombre enviado por Dios cómo se llamaba, pero sí sabían que iba a venir. Bien, veamos. La confusión entre Hijo del Hombre e Hijo unigénito de Dios ha sido causa de mucha intolerancia en el ámbito del eclesiasismo, que no comprende o no reconoce el elemento humano presente en Jesús. El hecho de que era un hombre, nacido con un cuerpo mortal, que había desarrollado su conciencia hasta volverse uno con Dios mismo. Fíjense, no había desarrollado con su conciencia hasta volverse uno con Dios mismo. Eso es lo que nos toca a todos, un día, volvernos uno con Dios, fusionarnos con la divina presencia que mora en nuestro interior, ¿sí? Bienvenida, Mari Carmen. Bienvenida, Belki de Esperanza. No era el cuerpo de Jesús, sino la conciencia existente en dicho cuerpo, lo que era una con el Hijo unigénito, es decir, la conciencia crística, el único reflejo de Dios Padre dentro de la creación. Al instar a la gente a creer en el Hijo unigénito, Jesús se refería a esta conciencia crística, que se hallaba totalmente manifestada en él, así como en los maestros de todas las épocas que han alcanzado la realización divina.
y que se encuentra latente dentro de cada alma. ¿Sí? Acá se hace referencia a los escritos de muchos gnósticos cristianos, por ejemplo, de los primeros siglos después escritos. ¿Sí? Primer siglo, segundo siglo, etc. Jesús señaló que todas las almas que eleven su conciencia física, es decir, la conciencia del Hijo del Hombre, hasta alcanzar el cielo astral y luego se unifiquen con la inteligencia crística unigénita presente en la creación entera, conocerán la vida eterna. Bien, corazones, ¿por qué es tan importante esto? Ustedes vieron que en sanación con llama trina siempre todos los reikistas invocamos a Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios, Cristo Jesús y la Divina Madre. Bien, Sri Krishna tiene el linaje del yoga y del Kriya Yoga, y sus discípulos, su primer discípulo fue Arjuna, ¿sí? Donde tenemos la enseñanza del Bhagavad Gita. Bien, luego de Arjuna vienen otros discípulos de la línea de Krishna hasta llegar a Babaji. Babaji es uno de los discípulos de Krishna que se fusionó con su ser crístico, la divina presencia, ¿sí? Por eso él tiene el don, en vez de entregar el cuerpo, lo conservó y puede ingresar al planeta Tierra todas las veces que él llegue, y él constantemente, cada 100 años se dice que le aparece, enseñando a nuevos discípulos. Tal es así que él se le apareció a la Jirimaisaya, el maestro del padre Yogananda, y también en parte fue el maestro de Yogananda, de niño, donde fue anunciado al padre de Yogananda de que él es el elegido para expandir el conocimiento del yoga y del Kriya Yoga a todo el mundo. También ustedes saben que se nombra a Sri Yukteswar, que este sí fue el maestro en conciencia de Yogananda, es decir, de Mukunda, donde también recibió el aviso y también la visita de Babaji, y fue instruido por él. Es decir, estos dos maestros, la Jirimaisaya y Sri Yukteswar, tuvieron también enseñanza especial en lo que necesitaban de Babaji. Y por supuesto, en su momento, cuando Yogananda se convirtió en Swami, se le apareció Babaji y recibió instrucción. En la autobiografía de un yogi está todo esto explicado, corazones. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen de especial estas personas? Que ellos se fusionaron con su ser crístico o la divina presencia de Dios. Entonces todo lo que ellos hablan es, como normalmente se dice, palabra santa. ¿Van comprendiendo, corazones, la importancia de todo esto? De este conocimiento tan especial. También hay muchos santos en el cristianismo. San Francisco de Asís, San Martín de Porres. ¿Cuántos? También lograron esa unión. ¿Sí? Sin ir tan lejos, Juan el Amado, el hijo del trueno o Bonaerges, como comúnmente se lo dice, en la isla de Patmos tuvo visión, fue donde él escribió el Apocalipsis, que Apocalipsis no significa el fin del mundo, Apocalipsis significa el libro de las revelaciones. ¿Sí? Entonces fíjense qué tan necesario es este conocimiento para todos nosotros y para muchos. Ejemplo, lo hemos dicho muchas veces, pero siempre conviene repetirlo para que Rafael, que está acá, pueda entender un poco. Todas las personas no sabían por qué Adán y Eva fue tentado por la serpiente e hizo que ellos fallaran. Porque la serpiente, es decir, Satanás disfrazado, hizo a propósito
que este matrimonio Adán y Eva fracasara. Nadie sabía por qué. Todos nosotros encontramos respuesta cuando Juan escribe el libro de las Revelaciones o Apocalipsis a partir del capítulo 12, versículo 6 en adelante, ¿sí? Bienvenida a Irene Rodríguez. Entonces, ¿qué sucede? Allí habla de que hubo una guerra en el cielo y que Miguel y sus ángeles echaron a Satanás o al diablo a las profundidades del planeta Tierra, es decir, la tercera parte de los mundos creados en el universo. Estamos hablando, normalmente serían unos 32 planetas habitados que correspondían al mundo creado por Cristo Jesús, a los mundos, es decir, al universo creado por Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, allí nos enteramos que estos seres, todos los ángeles caídos, cayeron una parte en el planeta Tierra y otros mundos, y por supuesto, como estaba en proceso de creación, y había un príncipe planetario a cargo de cómo se iba efectuando la vida, se iba desarrollando, estuvieron aquí para entorpecer el plan divino. Por eso el triunfo de ellos era, en contra de Dios, supuestamente, hacer que Adán y Eva fracasen. Mas no fue un fracaso total. ¿Se comprende, corazones? Porque algo bueno salió de todo eso. Es necesario saber, leer y releer todas estas cosas, chicos, ¿sí? Siempre los invito a que lean, a que se instruyan. Y lean no con prejuicios, sino libre de juicios. Intentar ver más allá de lo aparente, lo que está escrito, ¿sí? Profundizar en lo que nos quieren decir. Bien. ¿Significa este pasaje de la Biblia que todos aquellos que no acepten a Jesús o no crean en Él como su Salvador serán condenados? Este es un concepto dogmático en lo que respecta a la condenación. Lo que Jesús quiso expresar es que quienes no se identifiquen con la conciencia crística universal están condenados a vivir y pensar como agobiados mortales, circunscritos a las limitaciones sensoriales, porque esencialmente se han desunido del eterno principio de la vida. Fíjense qué importante que es esto. ¿Cuántas personas, siendo pastores, sacerdotes, obispos, ancianos, hablando en general, ¿no? Rabí o maestros, que tienen el conocimiento y aún así, en la intimidad de su hogar o fuera de su hogar, se comportan como diablos? Digo diablos para que se comprenda, ¿sí? Es decir, se comportan ajeno a lo que deberían comportarse. Es decir, si son focos de luz que tienen que enseñar la luz, la verdad y la vida, lo que están demostrando es otra cosa. Nada que ver. Por eso muchos dicen, se dice, ¿no? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Por eso Cristo Jesús le decía hipócritas. El Bhagavad Gita dice sinvergüenzas. Están hablando de un mismo tipo de conducta que es ajena al respeto de Dios y al orden. ¿Se comprende, corazones? Pero van viendo cómo las fichas van cayendo una tras de otra. Bien. Jesús no se refirió en ningún momento a su conciencia del Hijo del Hombre, ni a su cuerpo como el único Salvador de todos los tiempos. Abraham y muchos otros alcanzaron la salvación, antes incluso de que Jesús naciera.
Afirmar que la persona histórica de Jesús es el único Salvador constituye un error metafísico, ya que quien otorga la salvación universal es la inteligencia crística. Como único reflejo del Espíritu Absoluto, es decir, el Padre Celestial, presente de manera ubicua en el mundo de la relatividad. El Cristo infinito es el mediador o vínculo exclusivo entre Dios y la materia. Y todos los individuos que están hechos de materia, sean cuales fueren sus diferentes castas o credos religiosos, deben pasar a través de él, con el fin de llegar a Dios. ¿Van comprendiendo, corazones, la importancia de esto? Estamos tocando con todo este taller del día miércoles de la segunda venida de Cristo temas muy profundos, porque lo que hacemos acá, aparte de desenmascarar, quitarle el poder a la religión y devolvérselo al espíritu. ¿Se comprende la diferencia? Porque las religiones, que supuestamente tienen que estar encausadas en iluminar, lo que hacen es cortar y mutilar al espíritu humano, causando innumerables dolores de todo tipo. Precisamente, cuando hablamos de religión, tenemos que hablar de política. Es una política. Lo que no significa que sea verdad. Más la confianza de las personas en Dios, eso sí es sincero. Entonces, a partir de allí, todos tenemos que aprender a honrar a Dios, ¿sí? Primero, ¿en dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. Porque si no lo respetamos allí, mucho menos a las personas, a nadie. Bien. Todas las almas pueden liberar su conciencia cautiva en la materia y sumergirla en la vastedad de la omnipresencia al sintonizarse con la conciencia crística. Recordemos, la conciencia crística es una vibración. Podemos decir que Dios es una vibración. Entonces tenemos que aprender a sintonizarnos con ella. ¿Se comprende? Mediante la oración, la meditación, la fe, la entrega, pero una fe viva, no una fe ciega, ¿sí? Una fe con certeza, porque una vez que tenemos la certeza, la fe ya no es necesario. La fe es una herramienta para el inicio, pero cuando ya estamos en el camino, la fe deja de ser necesaria, porque ya todos tenemos la certeza. Y cuando tenemos la certeza, está todo dicho. ¿Se comprende estos puntos, corazones? Es para todos, ¿eh? Dijo Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy Él. Fíjense, yo soy Él. Acá está haciendo referencia a Juan capítulo 8, versículo 28, ¿sí? Jesús sabía que su cuerpo físico permanecería en el plano terrenal, solo por poco tiempo, y por eso les aclaró: aquellos para quienes Él era el Salvador, que cuando su cuerpo, es decir, el Hijo del Hombre, hubiera dejado esta tierra, la gente todavía podría hallar a Dios y la salvación al creer en el omnipresente Hijo unigénito de Dios y conocerle. Jesús enfatizó que todo aquel que creyera en su espíritu como el Cristo infinito que en él se había encarnado, hallaría el sendero hacia la vida eterna mediante la ciencia meditativa de la ascensión interior de la conciencia. Sí, Norma, es muy profundo. ¿Sí? Es muy profundo. Por eso
fíjense en algo, estando en este camino, y ya estando a estas alturas, uno no está para burlarse de las personas. ¿Comprenden el punto de lo que le digo? Nadie que esté ya en este sendero puede burlarse de las personas. No puede ser maleducado. No puede ser cínico. ¿Se comprende? Porque aquellos que dicen, yo no soy reikista, pero yo le pido a Dios, y el ego lleva a esas personas por la nariz, yo me pregunto a qué Dios le reza. Porque si le está rezando a Dios, no puede insultar a todo un grupo de personas diciendo, yo no soy reikista, yo no soy como ustedes, haciendo y señalando y aclarando esa diferencia. ¿Comprenden lo que les quiero decir, no? Pero esto es especial para ciertas personas, los que están presentes, que están, ya saben dónde, ¿sí? Bien. Para que todo el que crea en él no perezca. El siguiente párrafo. Las formas de la naturaleza son cambiantes, pero la inteligencia infinita inmanente a ella jamás resulta modificada por las mutaciones de la ilusión. El niño que caprichosamente se apega a un muñeco de nieve llorará cuando el sol se eleve en el cielo y derrite esa figura. Del mismo modo, los hijos de Dios sufren si se apegan al cambiante cuerpo humano que atraviesa las etapas de la niñez, juventud, vejez y muerte. Mas quienes enfocan dentro de sí la fuerza vital y la conciencia y se concentran en la chispa interior de inmortalidad del alma, perciben el cielo incluso cuando aún se hallan en la tierra, y puesto que han comprendido la esencia trascendente de la vida, están libres del dolor y del sufrimiento, inherentes a los incesantes ciclos de vida y muerte. Y vamos a ahondar un poquito más. Los cielos y la tierra se enrollarán delante de vosotros, y el que vive del viviente no verá muerte ni temor. Esto es parte del Evangelio de San Tomás, versículo 111, citado de la obra de Antonio Piniero, ¿sí? Pertenece obviamente a los textos gnósticos, de la Biblioteca de Nacional de Amandí, ¿sí? Volumen 2, en Trota, Madrid. Esto es nota del editor, para profundizar un poco más todo esto. ¿Han visto qué importante es la enseñanza y es este libro, el conocimiento que tiene? ¿Sí? Es, pero miren, por mucho. El propósito de las majestuosas palabras de Jesús en este pasaje era dar a conocer una alentadora promesa divina de redención para toda la humanidad. Siglos de interpretaciones equivocadas han instigado, en cambio, guerras de odio intolerante, crueles inquisiciones y juicios condenatorios causantes de divisiones. Bueno, ustedes saben que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, es decir, la que está en el Vaticano sobre las 7 montañas, llevó siglos de lo que se llamó la Santa Inquisición, donde quemaban Biblias, veían brujas por todos lados, obviamente personas que tenían conocimiento bíblico, han torturado y matado a diestra y siniestra. En realidad han saqueado, se han quedado con todo el oro de las personas de todos lados. No importa de qué lo disfracen, ¿sí? No importa de lo que digan, ¿sí? Lo importante es esto. Y recuerden algo,
lo importante, ¿cómo se generó el Vaticano? ¿Cómo fue generado el Vaticano? El último César, ¿sí? De los romanos, el César romano, se nombró a sí mismo el primer papa, unificando a los infieles, asesinos y demás con el cristianismo. ¿Se entiende ahora por qué en el Vaticano siguen protegiendo a los sacerdotes que violan y matan a niños, niñas y mujeres y los cambian de iglesia y ya está, o de país? Y ellos tienen todos los tesoros del mundo, de diferentes épocas. Pero que es así, Norma. ¿Sí? Es así. Este. Lo otro. Lo otro es que no importa lo que intenten hacer, no tiene disculpa, porque es un poder político en Roma, ¿sí? Fíjense que ellos tienen fábricas de armas y otros tipos de empresas en diferentes rubros. Se conocen algunas y las que no se conocen, bueno, ¿se acuerdan de la película Monseñor? Que hizo Christopher Reeve, el actor que hacía de Superman, que fue muy criticada por la iglesia y la habían prohibido. Ahí puso en evidencia en la Primera y Segunda Guerra Mundial cómo el Vaticano se iba a la quiebra y recibió el aporte y la ayuda de quién. ¿De quién? A ver si se acuerdan. De la mafia, normalmente en Estados Unidos, en la misma Italia y vaya a saber de dónde más. Sacó a relucir unos cuantos papelitos, unos cuantos trapos sucios. Muchas verdades allí, ¿sí? Lo mismo cuando sacó esa película Richard Chamberlain, El pájaro canta hasta morir, que tenía hijo con una monja siendo el sacerdote y demás. ¿Y de qué sirvió todo eso? Saca a reducir conductas que están enajenadas a lo que es la enseñanza o la palabra de Dios. ¿Sí? Porque en la Biblia, corazones, bíblicamente, fíjense que si Moisés tenía esposa, Abraham tenía esposa y demás, ¿por qué los ancianos, los ancianos o los pastores o los sacerdotes no podían tener esposa? ¿Se comprende? No hay una imposición divina, es una imposición de los mismos hombres corazones, ¿sí? ¿Se entiende bien todo esto? ¿Se queda claro? Entonces, uno tiene la obligación, chicos, nos debemos de informar, ¿sí? Bien, ¿se comprende, corazones, la importancia de todo esto? ¿Sí? Entonces, recordemos, Dios es amor. Y en el amor nos vamos a encontrar con Él. Tenemos que aprender a reconocer el amor en las personas. Es decir, estamos hablando del amor espiritual. ¿Se comprende bien? Acá no hay palabras torcidas, ni doble ni triple intención. Tenemos que aprender eso. ¿Sí? Si Dios es amor, Jesús no demostró el amor. No, Cristo Jesús nos mostró el amor del Padre. De que Él no era un Dios de violencia, sino de amor. Y también nos dejó otra gran revelación. Que en todos nosotros somos hijos del mismo Padre. También somos toda la humanidad hijos de Dios. Entonces nos demostró la paternidad celestial, la herencia que todos tenemos. Y entonces, ¿qué esperamos para empoderarnos de ese legado divino? Que cada tanto se los estoy recordando a todos. ¿Sí? Bien.
hay mucho trabajo y hay mucha tarea por delante todavía, ¿sí? Pero fíjense en cómo una cosa nos va llevando a la otra. Y en forma natural, ¿eh? Nada forzado. Obviamente, si ustedes hicieran preguntas y aportaran más, pues se extendería más esto, ¿sí? Bien, vamos a dejar esto hasta acá, corazones. Espero que les haya gustado.